Diarios de Boticaria, volumen 1, capítulo 30, a dúo. Fue pura coincidencia que Mao Mao se escabullera del pabellón de Jade esa noche en particular. No podía dormir. Al día siguiente, la consorte pura saldría del palacio trasero. Mao Mao vagaba sin rumbo por los terrenos. El palacio ya estaba firmemente atrapado por el frío del invierno. Ella llevaba 2 prendas de algodón contra el frío. Una cosa no había cambiado en el palacio trasero. La promiscuidad estaba viva y bien, y había que tener cuidado de no mirar demasiado de cerca entre los arbustos o en las sombras para que los que ardían de pasión el frío del invierno no era un obstáculo. Mao Mao levantó la vista y vio la media luna colgando en el cielo. Un recuerdo de la princesa Fuyó bailó en su cabeza. Y Mao Mao decidió, ya que estaba aquí de todos modos, tal vez subiría a la pared. Le hubiese gustado compartir un trago con la luna, como decían los viejos poetas. Pero como no había alcohol en el pabellón de Jade, lamentablemente abandonó la idea. Debería haber guardado algunas cosas que Jinchi le había dado. De repente se le antojó un poco de vino de serpiente. Hacía tanto tiempo que no lo tomaba, pero entonces recordó lo que había pasado el otro día y sacudió la cabeza, dándose cuenta de que no valía la pena. Usando los ladrillos salientes de la esquina de la pared exterior como puntos de apoyo, Mao Mao subió a la cima. Tenía que cuidar su falda para no romperla. Un proverbio chino dice que solo a 2 cosas les gustan los lugares altos: los idiotas y el humo. Pero Mao Mao tuvo que confesar que se sintió bien al estar arriba del todo. La luna y una lluvia de estrellas brillaban sobre la ciudad imperial. Las luces que podía ver a la distancia debían ser del distrito del placer. Estaba segura de que las flores y las abejas ya habían empezado su comunión nocturna allí. Mao Mao no tenía nada que hacer allá arriba en la pared. Simplemente se sentó en el borde pateando sus piernas y mirando al cielo. Bien, bien, alguien llegó antes que yo. La voz no era ni tan alta ni tan baja. Mao Mao se volvió para descubrir a un joven apuesto con pantalones largos. No, parecía un joven, pero era la consorte Atuo. Se había atado el pelo en una cola de caballo que le caía en cascada por la espalda, y una gran calabaza colgaba de su hombro. Había un toque de rojo en sus mejillas y estaba vestida relativamente ligera. Su equilibrio era seguro, pero parecía que había bebido un poco. No se preocupe por mí, milady. Miré enseguida, dijo Mao Mao. No hay prisa. Comparte una copa conmigo. Con una copa para beber, Mao Mao no encontró ninguna razón para negarse. Normalmente podría haber rechazado la invitación porque era la sirviente de la consorte Yokuyo. Pero Mao Mao no fue tan vulgar como para rechazar un último trago con la consorte a dúo en su última noche en el palacio trasero. Perfectamente lógico, ya ves, ella era ciertamente no fue simplemente tentada por la oportunidad de un poco de vino. Mao Mao sostuvo la copa con ambas manos, esta llena de una bebida turbia. El vino tenía un sabor fuertemente dulce, sin mucho de la picadura ácida del alcohol. Ella no dijo nada, solo dio una vuelta a la copa de vino. A dúo no mostró ningún reparo en beber directamente de la calabaza. ¿Piensas que parezco un poco masculino? Pensando que es así como pareces estar actuando. Ah, un tirador directo, me gusta eso. Aduo levantó una rodilla sujetando su barbilla en la mano, su nariz afilada y unas largas cejas que bordeaban sus ojos le resultaban familiares a Mao Mao. Le recordaban a alguien que conocía, pensó, pero su mente estaba un poco nublada col- como la bebida. Desde que mi niño se escapó he sido amiga de su majestad, o tal vez debería decir, vuelto a ser. Ella se mantuvo a su lado como una amiga.
sin tener que actuar como una consorte, alguien que lo conocía desde que amamantaron juntos. Nunca se imaginó que sería elegida como consorte. Ella fue su primera compañera, sí, pero solo había asumido como su guía. Casi se podría decir que era una mentora. Entonces, debido al cariño de su majestad por ella, permaneció como consorte por más de 10 años, aunque solo de manera ornamental. Ella deseaba que él se diera prisa y se le entregara a alguien. ¿Por qué se había aferrado tanto a ella? Aduo siguió rumiando para sí misma. Ella probablemente habría continuado si Mao Mao estaba o no allí. Si alguien o no, esta consorte se iría mañana. Cualquier rumor que se extendiera en el palacio de atrás ya no sería asunto suyo. Mao Mao solo escuchaba en silencio. Cuando finalmente terminó de hablar, la consorte se puso de pie y volteó la calabaza, vaciando su contenido sobre el muro en el foso de más allá. Parecía ofrecer la libación como regalo de despedida, y Mao Mao pensó en la sirvienta que se había suicidado unos días antes. Debe haber sido tan frío en el agua. Sí, señora. Ella debe haber sufrido. Sí, señora. Qué estúpido. Después de un golpe, Mao Mao dijo, puede que tengas razón. Todo el mundo es tan estúpido. Puede que tengas razón. Ella lo entendió vagamente. La sirvienta se había suicidado y Aduo lo sabía. Quizás había conocido a la mujer que se suicidó. Tal vez todos, incluida Fenwick, podría haber tenido algo que ver con la muerte de la mujer. Estaba la sirvienta hundida en el agua helada para que la sospecha no cayera sobre la consorte Aduo. Estaba Fenwick, que se había colgado para guardar un secreto que nunca debía ser conocido. Estaban todos aquellos que habían dado sus vidas por Aduo, literal o figurativamente, tanto si ella lo deseaba como si no. ¡Qué tremendo desperdicio! Aduo tenía la personalidad y el temple para gobernar a la gente. Si hubiese podido estar al lado del emperador, no como su consorte, sino de otra forma, quizás la política habría ido más fácilmente, tal vez. Mao Mao dejó que los pensamientos vagaran por su mente, aunque no tenía sentido ahora mientras miraba las estrellas. Aduo bajó primero por la pared y Mao Mao, empezando a sentir frío, estaba haciendo lo mismo cuando fue detenida por una voz. ¿Qué estás haciendo? Sorprendida. Mao Mao perdió el equilibrio y se deslizó desde la mitad de la pared, aterrizando con fuerza sobre su espalda y detrás. ¿Quién diablos era ese? Se quejó para sí misma. Bueno, perdóname, sisió la voz. Ahora justo en su oído se giró sorprendida al ver a Jinchi, que no parecía muy contento. Maestro Jinchi, ¿qué estás haciendo aquí? Me has quitado las palabras de la boca. Mao Mao se dio cuenta de que no había sentido ningún dolor cuando aterrizó. Había habido un impacto, cierto, pero no había sentido que se hubiese golpeado contra el suelo. Este era el misterio que no era tan difícil de resolver. Había caído justo encima de Jinchi. ¡Uy! Mao Mao hizo que se levantara de nuevo, pero no podía moverse y se mantuvo firme. Maestro Jinchi, ¿tal vez podría soltarme? Dijo tratando de sonar educada, pero los brazos de Jinchi permanecían resueltamente envueltos alrededor de su diafragma. Maestro Jinchi. Él la ignoró obstinadamente. Mao Mao se retorció un poco, se giró para ver su cara y descubrió que tenía un rubor en las mejillas. Podía oler el alcohol en su aliento. ¿Has estado bebiendo? Estaba socializando, no tenía elección, dijo Jinchi y miró el cielo. El aire invernal era fresco y claro, haciendo que la luz de las estrellas parecieran aún más brillante. Socializando, sí, eso es. Mao Mao le miró sospechosamente. Socializar en el palacio trasero podría significar algunas cosas muy sombrías. Se podría argumentar que el emperador todavía daba
a los habitantes del lugar demasiada libertad, aunque muchos de ellos le faltaban algunas partes muy importantes. Dije: suélteme. No quiero, tengo frío. A pesar de su belleza, el eunuco sonaba francamente petulante. Bueno, por supuesto que tenía frío, no llevaba más que una chaqueta ligera. Mao Mao se preguntó dónde estaba Gao Chun. Estoy segura de que lo está, así que será mejor que vuelva a su habitación antes de que se resfríe. No le importaba si la habitación a la que volvía era su propia habitación o a la de quien había compartido el vino con él. Jinchi, sin embargo, presionó su frente contra el cuello de Mao Mao, casi acariciándola. Maldita sea, invitarme a beber, emborracharme, y entonces creo que saldré un rato. Y claro, vete. ¿A quién? ¿Sabe dónde? Maldita sea, entonces regresaré, pero antes que te sientas mucho mejor y me persigan a mí también, maldita sea. Mao Mao descubrió que estaba impresionada al darse cuenta de que había alguien en el palacio trasero con el valor de tratar a Jinchi de esa manera. Pero eso no fue ni aquí ni allá. No me interesa tanto tener que pasar el rato con una persona borracha. Siempre se ponían así de pegajosos. Y ese era el problema. En realidad, ¿espera? Finalmente se hundió en el hecho de que Mao Mao estaba en su situación actual porque había caído sobre Jinchi desde arriba. Él tuvo la gracia de detener su caída, incluso si no sabía lo que estaba haciendo, incluso si era el alcohol lo que lo había dejado tirado entre la maleza en ese momento. Tal vez fue un poco grosero, reflexionó Mao Mao. Empezar inmediatamente a dar orden, sin siquiera una palabra de agradecimiento a alguien que acababa de salvarte de una desagradable caída, pero entonces tampoco podía quedarse ahí tirada. Maestro Jinchi. Su último intento de librarse fue interrumpido por la sensación de que algo caía sobre su cuello. La sensación de calor le corría por la espalda. Solo un momento más, dijo Jinchi abrazándola más fuerte. Ayúdame a calentarme un poco. Mao Mao suspiró, su voz no sonaba como lo hacía normalmente. Luego miró al cielo y empezó a contar las estrellas brillantes una por una. Una gran multitud se reunió en la puerta principal al día siguiente. La consorte más antigua del palacio trasero, en contraste con la noche anterior, vestida con una chaqueta de manga larga, una falda que apenas le quedaba bien, algunas de las mujeres alrededor de pañuelos agarradas. La guapa y juvenil consorte había sido una especie de ídolo para muchas de las jóvenes. Jinchi se paró frente a Duo y uno podría haberse preguntado por ellas después de toda la bebida de la noche anterior, pero ninguno mostraba signos de resaca. Ella le dijo algo, un tocado, ella le dio algo, un tocado, el símbolo de la consorte pura. En poco tiempo pasaría a otra mujer. Podrían soportar el intercambio de ropa, la belleza de una ninfa, una mujer guapa. En principio no podían ser más diferentes y, sin embargo, extrañamente parecían compartir mucho. Así que eso es todo, pensó Mao Mao. La noche anterior había pensado que a Duo se parecía a alguien, pero no había sido capaz de pensar en quién. Debe haber sido Jinchi. ¿Qué habría pasado si la consorte Aduo hubiera estado en la posición de Jinchi? Pero era una pregunta tonta. No vale la pena pensarlo. Aduo no parecía de ninguna manera un lamentable rechazado siendo expulsado del palacio trasero. Caminaba con la cabeza en alto y el pecho fuera. Incluso se podría decir que tenía una mirada triunfante de una mujer que había cumplido con su deber. ¿Cómo podía parecer tan orgullosa? ¿Cómo, cuando nunca había hecho la única cosa que una consorte debe hacer? Mao Mao se encontró de repente en las garras de una posibilidad absurda. Las palabras de Aduo de la noche anterior volvieron a ella. Desde que mi hijo se me escapó, y Mao Mao pensó, ¿se ha escapado? ¿No murió? Uno podría casi tomar a la consorte como
que su hijo aún estaba vivo. Aduo había perdido la capacidad de tener hijos porque su parto había llegado al mismo tiempo que la emperatriz viuda. El hermano menor del emperador y el hijo de la consorte eran tío y sobrino, habían nacido casi al mismo tiempo. Era posible que prácticamente se vieran como gemelos. ¿Y qué tal si fueran intercambiados? Incluso mientras daba a luz, la consorte Aduo había sabido con absoluta certeza cuál de los niños sería más diligentemente criado, más atesorados. El mejor patrocinio posible para un niño nunca vendría de Aduo, la hija de una nodriza, pero sí de una emperatriz viuda. No pudo haber sido fácil para Aduo, cuya recuperación tras el nacimiento fue lenta, estar segura de que era lo correcto, pero si al hacer el cambio su propio hijo se salvara, sería comprensible que ella deseara tal cosa. Y si saliera a la luz más tarde, si el verdadero hermano menor del emperador ya estaba muerto para aquel entonces tendría sentido porque el padre de Mao Mao no solo fue desterrado, sino que también mutilado, porque no se dio cuenta de que los niños habían sido intercambiados. Explicaría por qué el hermano menor de su majestad llevaba una vida tan limitada y por qué la casta Adu había permanecido tanto tiempo en el palacio trasero. Bah, eso es ridículo. Mao Mao sacudió la cabeza. Una fantasía escandalosa, un salto que ni siquiera las compañeras del pabellón de Jade harían. No tiene sentido quedarse aquí, pensó Mao Mao. Estaba a punto de regresar al pabellón de Jade cuando vio a alguien que venía hacia ella con prisa. Era la joven consorte de aspecto dulce, Li Chu. No mostró signos de haber notado a Mao Mao, pero verdaderamente corrió hacia la puerta principal. Su degustadora de comida la siguió, jadeando para respirar. Sus otras damas de honor vinieron detrás de ella sin correr en absoluto, y de hecho se veían muy molestas por toda la escena. Algunas personas nunca cambian. Bueno, supongo que al menos uno de ellos lo ha hecho. No era como si Mao Mao fuera o pudiera hacer algo al respecto. Alguien que no podía controlar su propia gente era alguien que no sobreviviría en este jardín de mujeres. Pero ahora no estaba sola. Eso al menos fue alentador. La consorte Lichu apareció ante la consorte Aduo. Sus brazos y sus piernas se movían torpemente juntos, casi mecánicamente. Se tropezó con el dobladillo de su propio vestido y cayó al suelo de cabeza mientras la multitud intentaba reprimir su risa. La consorte Lichu yacía aquí con aspecto de llorar. Aduo sacó un pañuelo y suavemente ayudó a la joven a limpiarse la suciedad de la cara. En ese momento el rostro de la joven y la guapa consorte era el de una madre cariñosa.